Bueno, vamos a continuar con la clase de dinámica, introduciendo otra fuerza llamada fuerza de rozamiento o fricción. Cuando un objeto se mueve sobre una superficie, aparece una resistencia al movimiento llamada fuerza de rozamiento o fricción, y es originada por la interacción entre la superficie del objeto y el plano sobre el que se mueve. Como vemos en este dibujo, la zona de contacto ampliada y se ve que esta fuerza, el rozamiento, aparece por la rugosidad de las superficies que están en contacto. Vamos a ver una animación que resume los conceptos que ya vimos y vamos a introducir este nuevo concepto de fuerza de roce. Estas simulaciones están disponibles en la web y yo voy a elegir la animación en donde me figura el valor de la aceleración. Bueno, inicialmente vamos a poner una superficie que, como veníamos estudiando, que no tiene roce. Quiero ver el valor de las fuerzas, el valor de la rapidez y el valor de la aceleración. Vamos a poner la niña y vamos a aplicarle una fuerza. La puedo aplicar de aquí o de la flecha. Le aplico una fuerza y, como hemos visto en cinemática, no me interesa quién la produce, simplemente estoy estudiando el movimiento de la niña. Al no existir fuerza neta externa, fuerza aplicada, la aceleración es cero y el valor de la rapidez es constante. En el caso, vamos a poner peso. En el caso de aplicar una fuerza, voy a ver la fuerza, el valor de la rapidez y el valor de la aceleración. En el caso de aplicar una fuerza constante, no, saco la fricción. De paso, ven cómo se maneja la simulación. Voy a sacar la fricción y voy a aplicar una fuerza constante. Al aplicar una fuerza constante, fíjense el valor de la rapidez como aumenta, porque existe una fuerza aplicada neta, existe una aceleración positiva en el mismo sentido del movimiento y por lo tanto el valor del módulo de la velocidad va aumentando. Dejo de aplicar la fuerza, no existe fuerza, no hay aceleración y el valor de la velocidad se mantiene constante. Este sería el equilibrio dinámico. Bueno, ahora sí vamos a poner fricción, que es el tema que estamos estudiando ahora. Quiero ver la suma de fuerzas, quiero ver también el valor de la rapidez y de la aceleración. Estoy en equilibrio estático, aplico una fuerza y me aparece una fuerza contraria, que es la de fricción, pero sigue el cuerpo en reposo. Podríamos agregar una niña sentada. Quiero empujarlo, aplico la fuerza, aumenta la fuerza de fricción. Aumento la fuerza aplicada, aumenta la de fricción. Yo estoy en un equilibrio estático y esta fuerza de fricción se denomina fuerza estática. Sigo aumentando la fuerza aplicada, hasta que supera la fuerza de fricción estática
y existe una fuerza neta resultante, por lo tanto existe una aceleración y vemos que el valor de la rapidez aumentó. Entonces, fíjense, sigue aumentando el valor de la velocidad. Y esta fuerza de fricción se denomina fuerza de fricción dinámica, que es menor que la fuerza de fricción estática que debía aplicar para que el cuerpo salga del reposo. Una vez que está en movimiento, esta fuerza de fricción disminuye y ya vamos a ver por qué. Dejo de aplicar la fuerza, fíjense, y ahora la fuerza neta es en sentido contrario, la única que existe es la fuerza de fricción. Y como es contraria al movimiento, mi aceleración también es negativa. ¿Y qué va a suceder? Va disminuyendo el módulo de la velocidad hasta que el cuerpo se detiene. Es la única fuerza sobre el cuerpo. Entonces, hemos dicho que tenemos una fuerza estática, que se define como mu estático por la normal, y una fuerza de roce cinemática o dinámica, que es mu cinemático o dinámico por la normal. Mu es el coeficiente de roce, n la normal, y decíamos que la fuerza de roce estática es mayor que la fuerza de roce dinámica porque mu estático es mayor que mu dinámico o cinemático. El coeficiente de roce depende de la naturaleza de las superficies de contacto. La fuerza de roce estática es mayor que la dinámica. La dirección y sentido de la fuerza de roce es opuesta al movimiento y paralelo a la superficie en contacto, y los coeficientes de roce son independientes del área de contacto. Entonces vamos a ver en este gráfico representada la animación que vimos recién. Cuando el cuerpo está en reposo, la persona aplica una fuerza y sigue en reposo. Aumenta la fuerza aplicada, la fuerza de roce aumenta. Lo vemos en este gráfico, aumenta la fuerza aplicada, aumenta la fuerza de roce. Y llega un momento que la fuerza aplicada iguala y supera levemente la fuerza de roce estático y comienza el movimiento. En ese momento disminuye la fuerza de roce dinámica, porque disminuye el coeficiente de roce dinámico. Entonces, ya esta parte del gráfico es de movimiento, como se puede ver en este gráfico. Es lo mismo que vimos en la animación. Acá hay una tabla de los coeficientes de rozamiento de algunas sustancias. Por ejemplo, el esquí en la nieve, para sacarlo del equilibrio estático, tengo que aplicar una fuerza de modo de superar esta fuerza de roce estática. ¿Y por qué? Porque al ser el coeficiente, fíjense, de rozamiento estático, el doble del coeficiente mu dinámico. Una vez que lo saco del reposo, ya se desliza fácilmente el esquí en la nieve. Y así con la mayoría de las sustancias o materiales, que es el ejemplo que veíamos recién.
O sea que ahora en el plano inclinado que venían en el curso de ingreso, pueden tener una fuerza aplicada, ahora si la superficie es rugosa aparece la fuerza de roce, y por supuesto el peso y la normal. Ahora está más complicado un diagrama de cuerpo libre. Bueno, como resumen, hemos visto que la dinámica estudia la causa del movimiento mediante un tipo de movimiento como el rectilíneo, en donde existen fuerzas de contacto, como la de empuje, la normal, la tensión, la de roce, y fuerzas a distancia, como la eléctrica, la gravitacional y la fuerza magnética. Estas causas de movimiento se estudian mediante las leyes de Newton, como ya vimos, la primera ley referida a la inercia, la segunda a la fuerza y la tercera a la acción y reacción. Y mediante un diagrama de cuerpo libre, que es la representación del caso problemático, que depende de las condiciones y las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, puedo resolver mi problema de dinámica.